Pues esta noche tenemos a Mario Diez, quien es misionero cristiano en Finlandia, también trabaja en Rusia. Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Pues estoy muy emocionado por conocer tu historia, por conocerte. Y siempre aquí en Corte 35 le pregunto a mis invitados sobre su niñez. Yo sé que naces en Madrid, naces en la etapa del franquismo. ¿Cómo platicamos sobre esos años, específicamente tus papás, tú cómo eras? Bueno, sí, nazco en el franquismo en el año 59 y, bueno, tuve una niñez normal. Mis padres eran una familia normal. Mi padre era pintor, decorador, tenía una empresa con varios empleados y no tuve graves problemas, ni sufrí mi niñez, ellos me amaban, había un buen ambiente en casa. Y sí, viví en la época del franquismo, una educación católica bastante, digamos, dura, ¿no? Yo he recibido, por ejemplo, en la escuela, era la época en la cual te pegaban por cuando no sabías la lección o no hacías la tarea de casa, ¿no? Hasta que murió Franco y todo cambió de pronto. En esa época, ¿cuáles eran las influencias más directas de tus papás que te dejaron? ¿Y tú cómo eras? ¿Eras introvertido? ¿Eras abierto? Bueno, yo siempre he sido abierto, sanguíneo, ¿no? Mis padres eran más tranquilos, mi madre se parecía más a mí, ¿no? Y sí, pues ellos eran católicos y la Iglesia Católica y la influencia católica era fuerte en nosotros, ¿no? Pero había un miedo dentro de nosotros al pecado, aunque pecábamos, muchas cosas que no se podían hacer, y esa fue la influencia que me marcó realmente, ¿no? Para luego mi vida después de Franco, digamos. Ya en esta parte de la transición del gobierno de España, bueno, yo recuerdo mucho y mucha gente también que llegaba mucha... pues noticias, y en específico el arte sobre Almodóvar y esta parte del destape que reflejaba la sociedad, ¿no? Sí. ¿Cómo vives esta época de la transición? Sí, pues ahí está realmente el kit de toda mi vida futura, ¿no? Porque muere Franco, había muchas cosas que no se podían hacer, todo era pecado o todo era malo, todo era contraproducente, y cuando muere Franco y nos entra un viento fresco, que pensábamos que era fresco, estaba envenenado ese viento, luego me di cuenta, ¿no? Cuando llegó Cristo a mi vida, ¿no? Y todo lo que no se podía, de pronto se podía. Llegó el destape, llegó la época de Almodóvar, llegó la movida madrileña, el rock, la música, las drogas, y todo llegó de golpe, ¿no? Entonces, tanto tiempo que estuvimos, no se puede, de pronto algunos abrazamos todo aquello que no se podía y acabamos de verdad empachados. Y en esta parte probaste algunas drogas, ¿no? Pues ¿Cómo fue esa época? Yo tomé la peor parte de esto. Mi hermana y yo comenzamos juntos un mundo que fue cada vez peor y peor en el mundo de las drogas. Empezamos con el hashish, luego cocaína, heroína y, como yo digo, todas las sinas que se nos pusieron delante. Mi hermana murió de sobredosis y yo acabé realmente mal. Yo he trabajado en un banco, en una financiera, he estudiado cálculo mercantil, he estudiado informática, luego estudié música, percusión, he trabajado en cocinas, he trabajado en muchos sitios, hasta que llegó un momento que las drogas no me permitían trabajar y acabé realmente prácticamente tirado en las calles de Madrid. Estuve 5 años, mi madre me echó de mi casa porque yo tenía que robar para conseguir las drogas, ¿sí? Y acabé tirado en las calles de Madrid y bueno, pues mi vida estaba a punto de acabar, ¿no? Hasta que encontré el Centro Betel. ¿Cómo llegas ahí? ¿Quién te lleva? Sí, hay unos calendarios que los chicos reparten por las casas, por todo México y por muchos otros países, ¿sí? Piden la voluntad. Y yo todos los días veía un calendario de Betel. Iba a un sitio a comer y a otro sitio a comprar mis drogas y esto. Y veía un calendario y yo no quería ir a Betel porque era un centro cristiano. Y yo dije, no, o sea, sobre todo un centro cristiano, no, nunca más. Porque yo estuve en un colegio de frailes 3 años, ¿no? Y no quería saber nada de cristianos. Pero ya un día, casi muriendo, con mis últimas fuerzas, dije, bueno, pues voy a morir a centro cristiano, aunque sea, pero no quiero morir en este coche donde estaba durmiendo los últimos días, ¿no? Y llegué a Betel y dije, soy drogadicto, quiero que me ayuden, y caí en un sillón y hasta el día de hoy. Platícanos esa etapa en Betel, cómo fue tu recuperación, cómo fue que empezaron a predicarte, cómo lo empezaste a abrazar. Ajá, pues sí, es interesante porque cuando llegas a Betel, primero que hacen es te lavan. Yo llegué muy sucio, por dentro y por fuera, hambriento, enfermo. Y cuando ya el síndrome de abstinencia empezó a pasar, ¿no? Estuve unos 20 días así, durmiendo mal, muy malito, ¿no? Empezaba realmente a predicarme. Yo veía, más que la predicación que yo veía a los chicos cuidarme, dándome amor, y de verdad vi el cristianismo hecho realidad.
no vi un crucifijo, no vi un cura, una monja, y yo decía, qué extraño, ¿no? Pero tenían un amor especial conmigo. Y un día, en un congreso que hubo, en una carpa que montaron en un lugar, llegó un señor llamado Roger Walcott, al cual yo honro porque él predicó y yo no sabía qué predicó, yo solamente sé que en ese momento entregué mi vida a Cristo y en un momento todo cambió. Yo entré en la carpa siendo un pecador, siendo un amargado y salí nuevo. Y a partir de ese momento solamente quise saber de Dios. Pasó el tiempo, cursé estudios bíblicos y nuestro pastor Elías Tepper es un misionero americano que ha sembrado misiones siempre en nuestra vida. Y cuando hubo una oportunidad de salir a abrir el centro Betel en Alemania, yo dije, yo. Y ahí comenzó toda mi vida nueva. ¿Y ya en Alemania qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿A dónde llegaste? Llegamos a la ciudad de Hamburgo, bueno, no en Münster, un poquito al norte de Hamburgo. Abrimos el centro, llegamos sin hablar alemán. Empezamos a hablar, a aprender alemán, pasamos dificultades por culpa del idioma, ¿no? Y nada, empezamos con el centro y el centro empezó a prosperar. Y 2 años después fui a España de descanso y me encontré con mi esposa. Ella se llama Lina, es jalapeña. Ella estaba sirviendo ya en España. Nos permitieron hablarnos, hablamos bastante seriamente de si ella me seguiría a mi Alemania y todo esto. Y volví yo a Alemania, ya casi comprometido, tuve que volver a Alemania y dejarla en España a ella. Y 1 año después hubo una oportunidad, vino ella a Alemania a servir también. Y 1 año y medio después nos casamos. ¿Qué te llamó la atención de ella? Yo sé que te casaste tanto en Europa, también Sí, en México. sí. ¿Cómo es ella? Bueno, ella pues es preciosa, era guapa y sobre todo era misionera. Una mujer que amaba a Dios y eso me tocó mi corazón, aparte de sus manos, las cuales todavía me siguen encantando. Su carácter, su amor y el hecho de que fuera misionera. Yo pensé, yo necesito a alguien conmigo que ame a Dios tanto o más que yo. Y eso fue lo que más me cautivó, ¿no? Y todavía me sigue cautivando, claro. Platícanos ya como los primeros años ya como casados y también los primeros retos como misioneros y uniendo estas metas. Bueno, pues servimos en Alemania durante 6 años. Abrimos luego una pequeña avanzadilla en Hamburgo, a unos 70 kilómetros de lo que es la iglesia en Neumünster. Ahí el pastor era Raúl Reyes, que es otro misionero también de amistad, de Puebla. Y bueno, teníamos una tienda grande porque Betel no se surte del trabajo, o sea, vive del trabajo que los chicos realizan. Y teníamos tiendas de segunda mano, de muebles. Estuvimos un tiempo allí trabajando y nuestro hijo Joshua nació allí, en Alemania también. Padre español, madre mexicana y nacido en Alemania. Y bueno, pues estuvimos allí 6 años y bien, íbamos a la iglesia cada fin de semana y estábamos en contacto continuamente con Raúl y con los chicos, el centro de los chicos, hasta que recibimos el llamado a Rusia. ¿Cómo fue ese llamado? Pues como todos los llamados de Dios, o sea, cuando alguien tiene sembrado en sí algo, como misiones, ¿no? Y está abierto a la voz de Dios y oye la voz de Dios de pronto y dice que te llama a la China, en este caso a Rusia, ¿no? Empezamos a orar, al principio mi esposa no quería, yo oré muy fuerte porque ella también le llamara a ella como me llamó a mí. Ella recibió también el llamado, un día vino a mí y dijo, Mario, es verdad, vamos a ir a Rusia. Luego habló con nuestro pastor en Alemania, habló con nuestro pastor en España. Hicimos un viaje de reconocimiento, fuimos a varios sitios de Rusia y en 1 año y medio estábamos en Rusia. ¿Qué año era ese? ¿Eh? ¿Qué año era? Era en el año, pues en el 95, en el 2001. Nuestro hijo nació en el 99, en el 2001 estábamos en Rusia con nuestro niño con 1 año. Sí. Ok, antes de pasar ya a la parte misionera, en específico con Rusia, platícame de tu hijo. Sé que habla 4 idiomas. Sí, él es un campeón, porque nació en Alemania, te digo, no tiene nacionalidad alemana, porque en Alemania no adquiere la nacionalidad, pero fuimos a Rusia y empezó a crecer en Rusia y tuvo los primeros 3 años de escuela en Rusia, habla ruso. Luego vino con nosotros a Finlandia, porque se acabó el tiempo de los visados, aprendió finlandés, habla español y también está aprendiendo inglés. Le gusta el fútbol, es del Real Madrid, por supuesto, y le queremos mucho, ama a Dios, y ahí está. En sus dificultades con 15 años, ¿no? Pero ahí está. Bueno, ya situados en Rusia. Rusia tiene una historia, pues, grande. Sí. Es el primer país comunista en todo el mundo, es la parte de los zares, está Lenin, muchos personajes
que conocemos en la historia, en la escuela, en diferentes documentales. Platícanos cómo son los rusos con toda esta historia. Bueno, hay que tener en cuenta, para hablar de Rusia o para juzgar a Rusia, porque todos somos muy buenos para juzgar algo que no conocemos del todo, siempre nos falta razón y siempre hay razón también, ¿no? Pero todos tenemos nuestra opinión, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Rusia es un país grande, ha sido un imperio, tiene una historia increíble, muy grande, ancestral. Hay que tener en cuenta que han estado en todas las guerras y no han perdido ninguna guerra. Hay un orgullo dentro de ellos, puede que malsano, pero también hay un orgullo sano. Y es un país que siempre va a preservar su identidad. Entonces, aquellos que no han vivido en Rusia no pueden saber hasta qué punto son orgullosos, en todos los sentidos, y buenos y malos sentidos, ¿no? Orgullosos de su historia, orgullosos de todo lo que han vivido, ¿no? Han sido capaces de hacer una revolución, han sido capaces de crear un imperio, y aunque no todo ha sido bueno, por supuesto, porque el comunismo no es bueno, no es una buena manera de gobernar un país, tienen una historia grande, ¿no? Y que han sido marcados por la historia. Es como en España. Todavía somos marcados por todo lo que vivimos anteriormente, ¿no? Entonces hay que hablar de Rusia con conocimiento de causa y viviendo y respirando allí lo que se respira, ¿no? Ok. En esta parte, y bueno, ya con este marco, ¿cómo empiezas a compartirle a la gente? ¿Cómo te empiezan a recibir? Y más sobre la parte de Betel, sé que tienes algunas, pues ya casas en Rusia y también en otros países. Sí. Bueno, llegamos a Rusia en un momento en el cual, como en España, hacía ya tiempo que había caído el comunismo, pero llegamos a Rusia en un momento clave. Incluso un pelín tarde llegamos, pero en un momento clave. Tenían que ver a los chicos y a las chicas drogadictos pidiendo ayuda a los 4 centros que había de rehabilitación. De verdad, mamá llorando porque recibieran a sus hijos y ellos, estos centros sin sitio, sin lugar para acoger a los chicos, para recibirlos. Llegamos nosotros en un momento en el cual cada jueves nos llegaban 10 y 12 chicos y chicas nuevas pidiendo ayuda. Nosotros tuvimos con el gobierno un contrato y nos dieron nos alquilaron gratis un lugar que se llama Kolosok. Kolosok se llama espiguita. Era un lugar que antes esa espiga daba fruto para el comunismo, ahora da fruto para el reino de Dios. Es un símbolo. Nos lo dieron el gobierno alquilado, digamos, sin coste alguno, y llegaban chicos y chicas, pero 10 y 12 cada día, ¿no? Cada semana. Llegamos a tener 100 hombres allí juntos, 40 mujeres, y llegamos en un momento, como he dicho, clave, en el cual hacía mucha falta drogadictos por las calles, como en los años que yo entré en Betel, en Madrid, igual ocurría en Rusia, ¿sí? Entonces, nos recibieron muy bien. Y al poco tiempo empezamos a recibir chicos y a formar líderes, gente que se quedaba con nosotros, porque con nosotros es posible llegar a hacer una rehabilitación, como yo llegué a Betel un día, es posible quedarte, formarte e incluso salir a las misiones, ¿eh? Como ha ocurrido entre nosotros. Ok, platícanos sobre alguna anécdota de alguna persona o alguna chica o un chico que haya llegado, que lo recuerdes muy bien, que haya platicado. Muchos. Por ejemplo, dentro de 3 semanas casamos a una chica mexicana, Alicia, con Valera, un chico de Moscú, que yo fui a por él a la estación. Y yo recuerdo que venía con 3 amigos. Y ya tenemos esa costumbre, ¿no? O sea, miramos a los chicos por la cara y sabemos quién se va a quedar, quién no se va a quedar. Y yo iba en mi coche y miraba por el espejo retrovisor y miraba a estos 3 chicos. Y miraba al chico este y le decía, pensaba yo, este se va mañana, este se va a quedar 2 semanas, este va a salir a las misiones. Bueno, pues me equivoqué totalmente, el que pensaba que se iba a ir mañana, se casa dentro de 3 semanas con Alicia, ¿no? Y muchas personas que llegan y rebeldes, piensas que no se van a quedar, y ya están en las misiones. Un chico ingresó en Alemania, fue deportado, un chico de Kazajstán. En Betel, Alemania ingresó, fue deportado, se fue a Kazajstán, pero él no quería estar en Kazajstán porque volvió a ser drogadicto y él no quería. Entonces él buscó Betel en Rusia, vino a Rusia, tardó un montón de tiempo en trenes, en autostop, andando en llegar al centro. Ese chico ahora mismo es el director en Betel, Kazajstán. Se casó con una rusa y ha vuelto a su tierra a predicar el Evangelio. Y como eso, miles de historias, ¿no? De chicos que llegaron, no sabían a dónde llegaban, ¿sí? Y ahora están sirviendo a las naciones. Ok. Por ciertas circunstancias del gobierno, sé que tienen que salir los extranjeros, solamente puede estar 1 año y tienen que salir del país, ¿no? Pero eso también ha dado oportunidad a tener o a abrir la ventana a otros países. ¿Cómo han sido los trabajos en otros países en específico?
Bueno, en Rusia sí, en Rusia estuvimos 8 años viviendo con visados de un año. Íbamos a Finlandia, viajábamos a Finlandia, en unas horas nos daban el visado y volvíamos otro año más a Rusia. Un día se acabó esto, yo creo que por motivos políticos, sí, porque Rusia es muy celosa y con extranjeros solamente quiere una relación comercial, digamos. Se acabó todo esto y salimos de Rusia. Salimos a Finlandia, que era el sitio más cercano, y en ese momento Dios tenía un plan, nos mostró una casa, la alquilamos y comenzamos el centro. Entonces, en Rusia ya no podemos volver, a no ser que fuéramos con un visado de un año o religioso, o bien de trabajo, o de alguna empresa. De otra manera no se puede. Para ser un visado religioso tienes que tener una iglesia que te invite y, bueno, nuestra iglesia no tiene posibilidades para esto en este momento. En Ucrania tampoco se puede estar más de 3 meses. Yo, por ejemplo, como español puedo entrar sin visado. Un mexicano necesita visado. Y hay cambios poco a poco, porque el mexicano necesitaba visado y invitación. Ahora no necesita invitación, solamente un visado. En Kazajstán hace falta visado, invitación y todo. En Estonia, un mexicano puede ir 3 meses, un español también, pero no más. Cada país es diferente, sí, pero Dios da la estrategia para que podamos servir el tiempo que haga falta, sí. En esos países que rodean Rusia, en específico Ucrania es muy importante. Tenemos esta percepción de que tal vez es diferente a Rusia o es otro país, pero siempre ha sido pues en cierta forma vemos noticias de guerras, de conflictos. Creo que también hay una gran oportunidad para el Evangelio. ¿Cómo es la situación que se vive en este país? Bueno, es triste, pero es triste, pero es retadora, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Betel se encuentra en la ciudad de Dniepropetrovsk, al borde del río Dnieper, que pasa por Kiev, y está a solamente 100 kilómetros de la guerra, ¿sí? Entonces, es curioso porque es un país muy pobre, se ha empobrecido la guerra lo ha empobrecido, sí. Hay una broma que no sé si se puede decir aquí, pero la voy a decir. Europa ha impuesto sanciones a Putin, a Rusia, porque se cree, y es así, Rusia está ayudando a los prorrusos, a los rebeldes, ¿no? Entonces Europa ha querido dar, no sé si se puede decir así en México, pero bueno, ha querido dar una patada en la parte de atrás de Putin. No sé cómo se diría aquí en Rusia, en esto. Entonces, ¿me entienden lo que quiero decir? Entonces, realmente está sufriendo tanto el pueblo ruso que Europa ha dado una patada a Putin en la parte de atrás de los ucranianos. Son los ucranianos los que sufren las decisiones políticas. Es una pena, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que Ucrania nunca ha sido un país independiente. Ucrania siempre ha sido Rusia. Rusia tenía la capital en Kiev. Los nacionalistas que hay ahora quieren ser europeos son los que quieren que entren en Europa. Yo he estado allí hablando con taxistas, hablando con la gente del pueblo. Dicen, Mario, queremos pan, queremos trabajo. Europa, bueno, hay pan, hay trabajo, vamos a Europa, pero queremos pan y trabajo. Entonces, aunque a Betel le conviene entrar en Europa, porque podríamos desde Alemania, desde Finlandia, otros países europeos, podríamos apoyar mucho a Betel Rusia, aunque nos conviene, no sabemos si realmente es una buena idea, y muchos ucranianos ni saben ni lo que es la democracia realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen con ancestros, con una manera de vivir, con una cultura diferente a la europea. A nosotros nos conviene. Pero yo no estoy seguro de que realmente el pueblo ucraniano quiera realmente, todo el pueblo quiera entrar en Europa. Es complicado, es política y todos queremos opinar y nadie tiene toda la verdad, ¿no? Y mejor me lo reservo. Pues yo tampoco entiendo, ¿no? Pero es complicado el escenario, sí. En esta parte, a comparación de otros misioneros que he podido entrevistar, sí nos hacen el llamado, sí expresan que es una gran oportunidad, pero en específico te he escuchado y como que tienes un mensaje muy claro a que como que tomemos el reto, la gente que tiene este llamado, porque hay una gran oportunidad y también un gran reto en otros países muy cerca que son comunistas ahí. ¿Cómo lo podemos expresar para la gente que de verdad tiene un llamado o tiene esa pequeña semilla? Bueno, yo siempre me arrepiento mucho del tiempo que he perdido. Si yo fuera joven de nuevo, tuviera 20 años, 22 años, me prepararía un poquito, no tanto como algunos se quieren preparar, y saldría a las misiones, ¿no? Por desgracia, pues empecé en esto a los 35 y, bueno, pues Dios ha permitido, nos ha usado a mi esposa y a mí en algunos sitios,
Pero nosotros lo expresamos así. En México, que tienen tanto, en plan de en la alabanza, el vídeo, la televisión, en tantos dones, no tantos jóvenes con dones y con tantas ganas de servir al Señor, yo lo expreso así, ¿no? Y no es simplemente no toco la psicología del joven, es algo que es una verdad. Si tú eres un buen guitarrista, ¿no? O un buen líder de alabanza, en México serás un líder más de alabanza, uno de los guitarristas de tu iglesia. Si tú sales a las misiones, en Rusia, por ejemplo, en Betel, serías el guitarrista. Serías el que iba a enseñar a otros, el que comenzaría algo, el único quizá. Si el mundo de la media o del vídeo, de la televisión, de la fotografía, aquí serías uno más, que está muy bien, pero uno más. Allí, en Ucrania, serías el del vídeo. Si tenemos una iglesia en San Petersburgo, si aquí hay tanto pastor, no sé, tanta gente que ministra, tanto maestro, serías uno más, que está muy bien, pero allí en Ucrania o en nuestra iglesia, en San Petersburgo, serías el maestro. Y ese es el reto que yo lanzo a los jóvenes. Sí, de llegar allí, someterse a lo que Betel o a lo que la misión que te invite te da y dejar que Dios te ponga como maestro, como músico, como el iniciador de algo. Si yo fuera joven, aceptaría ese reto, sin dudarlo. Bueno, ahondando más en Betel, platícanos cómo es un día, tu rutina, cómo es un día en Betel. Bueno, más que mi rutina, es muy diferente a veces. Los chicos de Betel, ¿no? Hablamos de un centro de rehabilitación en el cual no se nota que son chicos de rehabilitación, o sea, no se ven los drogadictos, aunque todos son chicos con una vida un pasado bastante caótico. Se levantan a las 7 de la mañana, hay 15 minutos para asearse, desayunan, 15 a 20 minutos de desayuno y cada mañana un devocional. Una palabra, uno de los responsables, de los líderes, o un chico con ya 6 meses, un poquito de tiempo, da una perla, da una palabra, sí. Y luego después un tiempo así de intermedio y van a trabajar, a diferentes trabajos. Hay quien va a repartir nuestros calendarios, hay quien va a repartir unas postales que hacemos a mano, depende del país, hay trabajos de jardinería, de albañilería, de fontanería, mucho tipo diferente de trabajo. Tenemos tiendas de segunda mano de muebles. En Europa la gente tira los muebles, cambia de muebles cada año, cada 2 años, y Betel los recoge, los arregla y los revende. Hay gente que va a trabajar a estas tiendas, gente que hace transportes. Normalmente a las 2 de la tarde comen, hasta las 3 continúan trabajando, y en Finlandia hasta las 6, en Rusia hasta las 8, en Ucrania también, depende del país. Dejan de trabajar, vuelven a casa y tienen su tiempo para ducharse, para bañarse, para descansar. A las 8 se cena. Y a las 11 o así, pues se van a la cama hasta el día siguiente. Mi rutina, pues a veces es estar con ellos y seguir su rutina también. A veces me quedo en casa preparando, a veces viajo a algún país para ministrar de estos países donde estamos, ¿no? Y así es nuestro diario. En la parte familiar, viviendo toda esta parte de viajar, Betel, bueno, español, tu esposa mexicana, de Veracruz, ¿cómo se festejan los cumpleaños, pues las festividades, los días también malos y también los días buenos? Bueno, días buenos, días malos, pues todo el mundo tiene, ¿no? No por estar casado ni por ser una familia multicultural es peor, no. Pues normal, los cumpleaños se viven como normalmente. Sí es verdad que a lo mejor quisiéramos el día del cumpleaños, quisiéramos hacer algo y no se puede. Por ejemplo, acabamos de tener mi esposa y yo nuestro aniversario 17 de bodas y estábamos separados. Yo estaba en Monterrey y ella estaba en Jalapa, ¿no? Pero lo celebramos después, o sea, no siempre se puede cumplir en el día, pero intentamos que no haya una gran diferencia por ser tan multiculturales, ¿no? Sé que vienes a México, bueno, aparte de visita, y también a un congreso misionero en amistad. Sí. ¿Cuál es el mensaje primordial que vas a impartir, que podrías...? Bueno, hemos estado en varias iglesias. Estos 2 meses ya acabamos dentro de poco, volvemos a casa, ya tenemos ganas porque hemos dejado mucho allí. El mensaje primordial que estamos comunicando es que la voluntad de Dios, dice la Biblia, que la voluntad de Dios en Romanos 8:2 es agradable y perfecta. O sea, tenemos que cambiar nuestra mente, ¿no?, para conocer cuál es la voluntad de Dios. 8:12. 12:12, perdón. Y dice, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta. Yo he notado que está mal la Biblia. No, la palabra agradable
no es correcta. La voluntad de Dios es perfecta, no hay ninguna duda, su voluntad es perfecta. Pero la palabra agradable, que en griego es evarestos, se traduce como aceptable, y ahí cambia todo. Tú conoces la voluntad de Dios, y que es perfecta, ahí no hay duda, y a lo mejor no te parece muy agradable si quieres ir a la China y eres soltero, o si quieres ir a Alemania como yo, que fui de soltero y yo no veía a ninguna mujer allí. A veces Rusia no es agradable, cuando fui a Finlandia no fue agradable, pero la palabra no es agradable, sino es aceptable. Entonces, cuando tú aceptas la voluntad de Dios, porque se puede, una palabra como aceptable es que se puede aceptar, tú acéptala, que Él te la va a hacer agradable, ¿sí? Y eso es lo que estamos ministrando más que nada, la palabra de que la voluntad de Dios es perfecta y es aceptable. Nuestro deber es saber cuál es la voluntad de Dios y aceptarla. Mucha gente está toda su vida sabiendo cuál es la voluntad de Dios, pero porque no es agradable, no concuerda con tus deseos, no la acepta. Y entonces no la cumple, ¿sí? Eso es lo que estamos más o menos explicando. Pues Mario, muchas gracias por estar aquí en Corte 35 y en Expande TV. A vosotros. Muchas gracias. Expande.